Y bueno, comenzamos una vez más con este su programa que se llama Music Radio Show. Un saludo muy especial para la gente que nos está escuchando en varias ciudades, acá desde Bogotá. Para Manolo, que es un cliente fijo mío de 101, para todas las amiguitas de Tamaris y para todos los bebés que tiene la Prince, la DJ próximamente de Aleteo Music. Hola baby, ¿cómo vas, Prince? Hola, ¿cómo están, muchachos? Un saludo a todos los que nos están viendo en vivo y en directo. Ah, sí, también le digo a la gente que si nos quiere ver por Twitcam, le da en la parte de la página donde dice Twitcam ya, bueno, algo así, siempre se me va, y ahí le da clic, o si quiere también los invitamos al chat de la página de www.aleteomusic.com. Un saludo también aquí para Tamarix, que nos acompaña todas las noches, ahora de los miércoles, desde las 6 de la noche en adelante. Buenas noches, buenas noches, sí, ¿cómo van? Bien, aquí pasando un rato caluroso con el tema del día de hoy, que es el siguiente: si usted fuera al pasado, ¿qué cambiaría en su vida? Entonces, no sé, ¿usted qué cambiaría en su vida, Prince? ¿O qué haría diferente si tuviera la opción de regresar al pasado? Pues no estudiar química farmacéutica. Uy, yo la verdad también me hubiera retirado de esa primera carrera que escogí. Yo hubiera preferido más bien, yo siempre decía que no quería vagar, quedé una en la universidad. No, o sea, no descansaste cuando saliste del colegio. No descansé, entonces me tomaría esos 3 años que me tiré en otra carrera. Sí, cuando salió del colegio Y le una vez pedí estudió. a mi papá la plata. Estudié lo de DJ. Salió y de una vez puso el DJ. Sí, como a los 6 meses. Ok. Sí. Y ya luego de eso estudié comunicación social. Y ahí ya pues, aquí estamos. Y ahí vamos, y ahora estudio música. ¿A qué estudiamos? A eso estudiamos. Muy bien. Entonces, ¿qué cambiaría de su vida, Tamarix? Bueno, ¿qué cambiaría? Aparte de eso, me hubiera gustado no haber sido gordo. Fue algo que en el cambio de mi vida fue bastante esclavizante para mí. O sea, después de que hice el cambio ya desde que me operé y pues y todo ya, pero no me hubiera gustado no haber sido gordo, la verdad. O sea, haber sido una persona normal. Que tu mamá te hubiera cogido desde chiquita. Me hubieran cuidado como Sí, no que comiera, sino que como que no. No coma. Eso fue el problema, que no comía. Antes me tomé por la sopa de soda. Sí, cuéntanos, ¿tú qué cambiarías de tu vida? Sí, siempre es como, y bueno, pero cuéntanos tu experiencia, ¿cómo así? Bueno, en mi vida no cambiaría estudiar música desde más pequeño. Sí, me hubiera gustado estudiar música como desde el colegio y tener un énfasis en piano. ¿Me hecho la flauta en el colegio? No, la flauta, me enseñaron a tocar flauta, pero no, la verdad no me gusta ese instrumento. Pues a mí no, hay gente que sí le gusta, pero a mí hubiera sido chévere aprender guitarra también, bueno, pues en la época del colegio y demás, me hubiera gustado hacer eso. Y también, si tuviera la posibilidad en ese momento de volver al pasado, me llevaría todos los marcadores de todos los eventos olímpicos, de mundiales, y me volvería un apostador famoso y los extorsionaría a todos. Ese sería el famoso pulpo pol. Sí, el pulpo pol, y me volvería así como un chamán y me haría la plata y apostadas que los gusanos de yo no sé qué, le tiempo una vaina, Prince. Me gustaría que me dieras cómo es la cosa. Son los llamados laberintos que hay en el espacio. Se supone que explicaban cómo era que sucedía esto, y decía, mira, digamos cuando tú vas a una terminal de metro, ¿sí? Entonces tú bajas, coges el metro, que es el que atraviesa toda la ciudad, ¿sí? Estos agujeros de gusano son lo mismo, son unos agujeros que atraviesan, digamos, todo el universo, entonces te pasarían de un lado al otro. Estamos hablando de también distancia y el tiempo. Pues interesante, acá hay una parte que dice que un viajero en el tiempo en el mundial. Les cuento que Garrincha, las brasilero que levanta cuando ganan la Copa del Mundo, la final del Mundial de Chile en 1962, cuando lo ganó Brasil, aparece entre varios fotógrafos un man con un smartphone en 1962. ¿Qué tal les parece eso? O sea, eso sí es algo que... Mira, ahí está la foto, si la quieren ver, ahí está el man, el celular, Garrincha, el celular ahí que tiene que ver. Bueno, ahí toca una también que como está la tecnología en Photoshop y la cosa. No, porque aparece como en fotos si no editas. Pero no derecho ese montaje. No, porque mira que estas son las fotos como que han salido en todo el mundo, que los mismos fotógrafos y toda la vuelta dicen que no son montajes, sino que es algo que se ha encontrado raro, por lo menos. Aquí como dato curioso les cuento que David Victor está lanzando por Beatport en el sello Holt Ibiza
una canción que se llama Dreaming. Entonces, si a usted le gusta Estaba este mirando artista, esa canción que era con Mosca, ¿no? la anterior, sí. La anterior se vea, llamaba, pues. ya le voy a decir, Yo la Music, tengo por acá. Music Fits My Soul for You. Se llama así la canción que hace con el colombiano de Mosca, sí. Qué bueno, ¿no? Súper chévere. Oye, un temotado. Pues a mí me gustó bastante. Me gustó, sí. Y eso que escuchamos también música de la de City of Things. Se va a estar presentando en el Tomorrowland en julio 22, día después de mi cumpleaños. Luego de eso va a estar en el Summer Song Festival, presentándose en Rockefeller, y luego en el Greenfields va a estar presentando en agosto 26 en Liverpool. Entonces, si a usted le gusta eso, pues allá lo puede ir a ver en su gira que tiene de junio 11 a septiembre 3. Y también, si quiere saber más de él, pues puede entrar a www.alexworld.com. Entonces, uno de los artistas de la música electrónica comercial también mejor pagados del mundo. Se mete usted a la página de él y va a poder ver también sus fechas en donde se va a estar presentando. Entonces vamos a ir por una sección que se llama Big Bang. ¿En qué consiste Big Bang? Si a usted le gustan los clásicos, aprender algo de historia y saber quién carajo se ha inventado toda la música que escuchan actualmente, pues hoy vamos a hablar de los precursores de la música electrónica, dentro de los cuales se encuentra Kraftwerk. Es una banda alemana que se creó en el año 1970 por dos integrantes, Ralf Hütter y Florian Schneider, quienes crearon su propio sello que se llamó Blind Clan Studio. Kraftwerk es importante porque en esos años ellos empezaron a utilizar instrumentos electrónicos, entonces ya utilizaron violines electrónicos, vocoder, que el vocoder es algo que distorsiona la voz, algo así como el autotune que utilizan los reggaetoneros, pero de ese tiempo. Luego de eso les cuento que en 1974 hicieron su primera gira por Estados Unidos y que en ese mismo año crearon su legendario álbum Autobahn. Una clave importante del grupo Kraftwerk, que es relevante para los DJs de ahora, muy importante, es que los músicos se sentaban detrás de la consola de mezclas y los manes dejaban los secuenciadores y el equipamiento del estudio. Les cuento que el integrante Florian Schneider se levantaría y se movería hacia un secuenciador y lanzaría otra secuencia musical. Después de todo ese rollo, para explicar, es algo así. Digamos que suena y yo disparo otra cosa al aire que suena se mezclan las dos cosas y suena ¿Qué quiere decir eso? Que esos manes fueron los DJs de ese tiempo. Con solo sonidos de... Ajá, O sea, sonidos que se inventaban. Exacto, entonces empezaron a hacer como las primeras mezclas y Pues fue... no estoy yo inventarnos algo acá y ya... Exacto. Y eso Son mis canciones, nos llamaron 10 artistas famosos, no sé, ya. es decir, empezamos a grabo un loop de mi voz. Hola, ¿cómo estás? Porque Ustedes- grabamos la vez pasada, lo de... Exacto. no. Ese grupo, tenía la influencia musical de academia en lo que se llama... Eso hay una clase que le dan a usted música que se llama armonía de composición musical, y hay una estructura clásica que se llama ABAB. Simplemente das un intro, después haces la parte como principal de la canción y luego eso se repite muchas veces. Entonces esa es como la estructura clásica que utilizaba Como el golpe. la melodía. Como tiene su momento de tensión, su momento de descanso, su momento de tensión, descanso y así sucesivamente. Dos partes. Eso lo utilizaba Beethoven, Mozart en la música clásica. Entonces son manes que son estudiados. Érase una vez. Bueno, esta sección consiste en que alguien importante nació hoy. Hoy no nació hoy, pero pues, pero aquí nos trae la prensa. Pues imagínate lo que me encontré. En 1957, Sí. John Lennon se conoció con Paul McCartney. Oiga, esos manes eran como famosos. Bueno, ellos se conocieron en un suburbio en Liverpool, en Inglaterra. Los Beatles. Entonces, pero es muy interesante porque Paul McCartney fue el que indució a John Lennon. Apenas tenía 16 años. Lo invitó a que aprendiera la canción 25 Rock. Esta canción, y le enseñó otra canción, y ya con eso quedó súper conectado y empezaron a hacer música juntos. Ellos crearon una banda que se llama The Party Men. Súper bien, y luego de eso se convirtieron en los Beatles. Pues creo que esos fueron como los Guetta del tiempo de los papás de uno. Sí, algo así. Bueno, y como todo no es música, un Sí. día como hoy nació el Dalai Lama.
¿Usted sabe quién es el Dalai Lama? Por ahí lo he escuchado. El Dalai Lama es un líder religioso. Nació el 6 de julio de 1935 en un país que se llama Taxer. Ni idea. Ni idea, por allá en Tíbet. El Tíbet. En Tíbet, sí. Sí. 70 años. Hoy cumple Rocky. Mueva y me va a meter a Facebook. 70 años cumple Rocky. Feliz cumpleaños a ti. Y la canción de Rocky, ¿cómo es? Tan, 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 tan. Y nos vamos con una sección que se llama Gadget. Gadget, el inspector Gadget. Y vamos a hablar de algo que se llama life hack. Para muchas personas life hack tiene una gran diferencia con ser un DJ. Entonces, ¿en qué consiste Tamanis? Es un artista que toca con la instrumentación en vivo. O sea, no es un DJ es el que pone dos canciones en una Mezcla, sí, ya producidas. Sí, DJ pone dos componentes en mixer. sí, y un live. Exacto. Y un live es el que con la instrumentación hace sonido, pues, lo que está transmitiendo. Exacto. En vivo, mejor dicho. Para la gente dice, bueno, un DJ ¿qué es lo que hace? Mezcla, tiene dos unidades, un mixer. Pero si usted ya quiere hacer un live ad, puede ser o no ser músico. ¿Por qué? Porque un live ad usted lo puede hacer desde un software donde graba loops. ¿Y qué es un loop, Tamaris? Un loop es como un inicio de donde quieres que inicie la canción. O sea, depende del segundo, graba uno Sí, la repetición de la clase. repetición del mismo sonido, mejor dicho. Exacto. Entonces usted puede utilizar varios loops en vivo y empezar a, entre comillas, crear música, crear una canción en vivo. Pero si usted ya es músico, entonces le va a implementar un instrumento. Entonces, digamos que la Prince toca el piano. Entonces ella mezcla el piano al tiempo que va mezclando con las otras canciones. O si ya es más tesa, entonces también pone el piano, pone una cantante. O si ya quiere ser como una especie de banda de música electrónica, entonces Crawford en este tiempo sería un live band. O sea, DJ, que es el que mezcla, otra cosa es productor, que es el que crea sus pistas, y otra cosa es un live que crea las pistas y las hace en vivo y mezcla, entonces ya es como más más complicado. Sí, ya tiene todo el respeto de cualquier música. O sea, tiene ya todo su repertorio ya hecho. En vivo significa mucha preparación, de Obvio. mucho ensayo, de estar Que se acople bien también, porque es como tener una banda y cuadrar los genes de todas las personas, aguantarse que la embarre uno y el otro y no se haga malas caras. Es algo bien complicado cuando hacen un live. Y lo que te digo, ya se empieza a volver como una especie de banda electropop, se podría decir. Y no es tan fácil como cree la gente, y por eso casi nadie lo hace. Y cuando lo he visto en festivales de música electrónica pagan muy bien, porque tienes que llevar un proceso largo para poder hacer, así sea 10 canciones en vivo. Es para invitados y para la gente que nos quiera seguir también ahí por medio del canal de YouTube. O si usted quiere estar en los eventos recomendados, pues empiece a darle like en el canal de YouTube o en Facebook, en Mystic Radio Show, y empiecen a escribir ahora sí por inbox si usted quiere empezar a salir en este programa, y si quiere recomendar algunos eventos, estamos dispuestos a recomendar buenas fiestas. Sí. También si usted es modelo y quiere que la vean acá en el programa y darse más a conocer, pues también nos puede escribir por inbox al Facebook. O Daniela Casas también va a poner ahí. A DJ Tamanis por las modelos, el cuadre, todo lo de la producción y todo eso. Entonces eso, próximamente yo también voy a traer acá unos cantantes y unas cosas ahí con el live. Ahí espacio. Canet Morales, ven un poco. Sí. Alenteo Music los invita a la fiesta Black and Gold en Fiebre el próximo domingo 7 de agosto, donde también nos va a estar acompañando la Prince.
Y vamos a tener a nuestro DJ Kio Silva que viene de México, un DJ invitado, muy especial también de México. Vamos a tener a Lee Hauser y a Andrés K y muchos DJs. Esta fiesta va a estar buenísima y que es lo mejor de todo, que vamos a regalar boletas aquí por estar conectados con aleteomusic.com. Si quieren también en la página vamos a empezar a recomendar los eventos, a poner los flyers de las mejores fiestas. Y en este momento les vamos a decir las redes sociales donde pueden seguirlos a cada uno. A la Prince la pueden seguir en... Me pueden seguir en Instagram como princesa Alite. Y en Facebook ya tengo mi página oficial para que por favor le den me gusta, es princesa, me encuentran ahí en Facebook o también mi personal bien Buscay. Bueno, mis redes sociales son Facebook, DJ Tamanis, Instagram DJ Tamanis, Snapchat DJ Tamanis. Y bueno, quien les habla Cirque, también pueden seguir en Facebook como DJ espacio SYRK DJ Cirque, en Instagram y en Twitter igual, o en Snapchat como Cirque Producer. Un abrazo muy especial a toda la gente que nos estuvo escuchando hoy, la que nos sigue día a día, que nos sigue ahí en el canal de YouTube. Un besito muy especial a la mamacita de Gana que me encanta, y también a todas las bebés que nos están escuchando, Tamanis y a mí, y a los seguidores de la Prince que nos está robando el público, carajo, por lo que es muy Pero le mamacita. robó al público de hombres, ¿tú qué quieres un hombre? Bueno, Pero sí. le robó al público de hombres, ¿tú qué quieres un hombre? Ay, no le quito los hombres. No me los quites, No llores, no llores. Entonces, esto fue una edición más de Music Radio Show. Despídanse todos. Un abrazo muy especial. Gracias. Gracias a la Prince. Esto es otro episodio más. Nos vemos el próximo miércoles desde las 6 de la tarde, de la noche, perdón, en punto. Y esto es una edición más de Music Radio Show. Chao, chao. Aleteo Music. Aleteo Music.